Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 7 de mayo del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud, y levantando la voz, dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3.000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien, es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo, son ladrones y bandidos. Pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 7 de mayo del 2017. Muchas felicidades a todas las mamás. En el Evangelio Cristo nos dice: Yo soy la puerta. Quien entre por mí, se salvará. Estas palabras del Evangelio parecen expresar el tema central de este domingo dedicado a decirnos que una buena madre, un buen padre, es aquella o aquel que sabe ser buen pastor, porque saben conducir a sus hijos hacia Dios. En esta misa, el Señor, a través de Pedro, nos sigue invitando a que sus palabras nos lleguen al corazón y nos lleven al arrepentimiento, como preparación de la venida del Espíritu Santo, y para esto nos pide, que nos pongamos a salvo de ese mundo corrompido.
En la segunda lectura, nos invita de nuevo Pedro a seguir las huellas de Cristo, quien soportó con paciencia los sufrimientos por hacer el bien, y por eso puede compadecerse de los nuestros. En el Evangelio, Jesús Maestro, buen pastor, se identifica con la puerta de las ovejas. Él guía a las ovejas para que tengan vida abundante. Audioreflexión de la primera lectura. Hechos de los Apóstoles. Aquí el apóstol San Pedro en breves palabras transmite a la multitud del querigma cristiano. Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras de Pedro, llenas de la unción del Espíritu Santo, llegaron al corazón de la multitud que se encontraba reunida, llevándolos al arrepentimiento y a la conversión. ¿Cómo sabemos que estas palabras llegaron al corazón de la multitud? Porque nos dice esta lectura que inmediatamente después de escuchar a Pedro, le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Mesías? Muchas personas cuando escuchan la palabra de Dios, ni siquiera se toman la molestia de preguntar qué tenemos que hacer. Porque piensan que con solo querer o desear salvarse lo van a lograr, creen que del cielo les va a caer todo, sin pedir, sin preguntar, sin hacer cambios en su vida. Cristo nos dice, pide y recibirás, nunca nos dice piensa y se te adivinará. Recordemos que Dios no puede obrar en el hombre, sin el actuar del hombre. ¿Tú ya le preguntaste a Dios qué tienes que hacer para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿O sigues creyendo tontamente, que haciendo las cosas a tu manera, como tú piensas, como tú crees, sin preguntarle a Dios, sin escuchar su palabra, sin ponerla en práctica, Jesús va a obrar en ti el milagro de la salvación? ¿Sabes qué quiere Dios que tú hagas? Pedro nos da la respuesta en esta lectura. Pedro les contestó a la multitud. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para recibir al Espíritu Santo. Primero y antes que nada arrepiéntase. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es reconocer que todo lo malo que ha sucedido en mi vida, no es culpa de nadie, solo mía. Reconocer que nada ha sucedido en mi vida, ni va a suceder, más que lo que yo he permitido, o lo que yo he provocado. Cuentan que en una ocasión un hombre regresó a su pueblo después de muchos años de ausencia y fue a visitar a su mejor amigo de la infancia. Este lo esperaba con algo de impaciencia y al verlo venir por el camino abrió la puerta de su casa y salió a darle el abrazo de bienvenida. En ese momento notó que tenía vendadas ambas orejas. Sorprendido, no supo qué decir, pues de niño se había destacado por ser el más bravo de la palomilla, de no perder nunca una discusión y de ser el que sabía más palabrotas. Medio turbado, le dijo: «Qué gusto verte. No te encuentro muy bien después de tanto tiempo. Dime, ¿qué pasó?» «Pues me sucedió lo siguiente», contestó el viajero. Estaba yo desarrugando una camisa con la plancha de vapor a las 7 de la mañana y a un estúpido se le ocurrió llamarme por teléfono. Al contestar la llamada me puse la plancha y bueno, ya ves. Ya entiendo, contestó el amigo. Eso explica la quemadura en una oreja. ¿Y la otra? Ah. Añadió contrariado. Es que al muy menso, zonzo e inconsciente, se le ocurrió llamarme nuevamente por teléfono. Lamentablemente, no se aceptan con facilidad los errores y casi siempre se busca a quien culpar de las cosas que nos suceden. Se quiere tener la razón por encima de lo que sea. El creerse perfecto, el no darse cuenta de los propios errores, conduce a un río de conflictos con nosotros mismos y con los que nos rodean. Existe gente que se la pasa la vida encontrando culpables para sus males. La causa puede ser que razone de la siguiente manera equivocada. Si tengo la razón, soy alguien y nadie podrá lastimarme. Desgraciadamente por andar cuidando que nadie lo lastime, termina lastimándose él mismo, al no aceptar sus errores, y termina siendo una persona mediocre, cobarde y tibia. El arrepentimiento va de la mano de la conversión. En esta lectura, se nos relata, cómo gracias a Dios los que estaban escuchando la predicación de Pedro, dejaron que
estas palabras les llegaran al corazón. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos escuchando con el corazón y no con la cabeza? Cuando seamos capaces, después de dar el paso del arrepentimiento, de dar el paso de la conversión, o sea de ordenar nuestra vida de acuerdo al Evangelio, poniendo en práctica la palabra de Dios que hemos escuchado. Cuando seamos capaces de preguntarnos, como los que estaban escuchando a Pedro en esta primera lectura, ¿qué cambios tengo que hacer en mi vida para hacer la voluntad de Dios? Y cuando seamos capaces de escuchar la respuesta y hacer los cambios. El arrepentimiento echa fuera de nosotros el pecado y sus consecuencias, nos lleva a entender que todo lo que hemos aprendido es basura, abriéndonos al proceso de desaprender para luego a través de la palabra de Dios aprender a hacer los cambios y convertirnos, renovando las gracias santificantes de nuestro bautismo a través de la oración, la escucha de la palabra de Dios y de los sacramentos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Hechos capítulo 3, versículo 19. Arrepiéntanse entonces y conviértanse, para que todos sus pecados sean borrados. Y así el Señor hará venir los tiempos del alivio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es arrepentirme? Darme cuenta en donde no estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tomar conciencia de que soy un pecador y necesito ser salvado. Cada año, con motivo de las fiestas de aniversario de su coronación, el rey concedía el perdón a un culpable de su prisión. Ese año, quiso ir a la prisión acompañado de su primer ministro y de toda la corte para decidir a cuál prisionero iba a perdonar. Cada uno de los encarcelados, pensando que podría ser el agraciado, preparó su discurso de defensa para exponerlo ante el rey. Majestad, dijo el primero, yo soy inocente. Un enemigo me acusó falsamente y por eso estoy en la cárcel. A mí, añadió otro, me confundieron con un asesino, pero yo jamás he matado a nadie. El juez me condenó injustamente, dijo el tercero. Así, todos y cada uno alegaban ante el rey ser inocentes. Había un hombre en un rincón, que no se acercaba y entonces le preguntó el rey. ¿Tú, por qué estás aquí? El hombre contestó. Majestad, porque soy culpable y me arrepiento, me dejé llevar por la ira y el coraje y maté a un hombre. Entonces el rey tomó el cetro y dijo al asesino que acababa de interrogar. A ti te concedo el perdón, tú sales de la cárcel, el primer ministro replicó. Pero Majestad, ¿acaso no parecen más justos cualquiera de los otros? Respondió el rey. Precisamente por eso, yo vine a perdonar a un culpable, y el único culpable al que puedo perdonar, es este que reconoce y confiesa su culpa. Si en este momento viniera Cristo a salvar a un culpable, a un pecador, ¿te salvaría a ti? Porque te reconoces tu falla, tu pecado. Recuerda, que el único pecado que no puede ser perdonado, es del que no nos arrepentimos y no pedimos perdón. Es necesario reconocer nuestras fallas y confesar que somos pecadores y no somos tan buenos como muchas veces tratamos de aparentar. Tu vida no va a cambiar, si no cambias tú. Por lo tanto, arrepentirse es darse cuenta que por el camino que voy, no voy a llegar a donde yo quiero, a ser feliz, ya que si sigo haciendo las cosas mal, ¿cómo espero que me salgan bien? El camino de lo malo, lleva al mal. Y el camino de lo bueno, lleva al bien. Por eso el arrepentimiento sin la conversión, no sirve de nada. Imagínense al hijo pródigo, que arrepentido de haberse gastado la herencia de su padre, se hubiera quedado sin moverse del chiquero, lamentándose, renegando, deprimiéndose, teniéndose lástima, y comiendo la comida de los cerdos. ¿Le hubiera servido de algo? Claro que no. Lo que le sirvió al hijo pródigo, fue que se levantó y se encaminó hacia la casa de su padre para pedirle perdón, se convirtió, y eso fue cuando dijo. Me levantaré e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no solo lo dijo, sino que lo llevó a cabo.
Si tú no te levantas, para caminar e ir hacia Jesucristo, y pedirle perdón, y no cambias de vida, no podrá el Señor hacer venir a ti los tiempos de alivio. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 5, versículos 5 al 7. Sépanlo bien. Ni los corrompidos, ni los impuros, ni los explotadores que sirven al Dios dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos huecos, ya que son estos los pecados que Dios se prepara a condenar en aquellos que no obedecen. No se metan con esa gente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerdo que cerca de mi casa había un carnicero que solía decir lo siguiente: yo soy católico, apostólico y robando. Muchos hemos escuchado también la frase de yo no estoy casado, la casada es mi mujer, de hombres que quieren estar casados, pero seguir viviendo como solteros y terminan sin ser una cosa ni otra. Existen muchos católicos que dicen: yo soy católico, pero no soy creyente, o yo soy católico, pero no soy practicante. Quieren ser católicos y seguir viviendo como los que no lo son, no son más que farsantes tibios que Dios vomita, mediocres que ni avanzan, ni dejan avanzar. ¿Qué sucede si dos fuerzas me jalan con la misma intensidad para lados contrarios? Me desintegrarían. Pues eso está sucediendo con los católicos, que por un lado le dan la mano al diablo y por otro lado le dan la mano a Dios, terminan desintegrándose ellos y a los que están a su alrededor. Para poder ser feliz, necesitamos definirnos. O le cortamos la mano al diablo y le damos las dos manos a Dios y nos salvamos bien salvados. O le cortamos la mano a Dios y le damos las dos manos al diablo y nos condenamos, bien condenados. Fríos o calientes, porque a los tibios los vomita Dios y los vomita el diablo. Recordemos que en el credo decimos: creo en la comunión de los santos. ¿Por qué? Porque los santos tienen común unión con los santos, los rateros tienen común unión con rateros, las prostitutas tienen común unión con prostitutas. ¿Qué pasaría si tú quieres ser exitoso y te juntas con un grupo de fracasados? ¿Qué terminarás siendo? Lógicamente un fracasado. No dejes que te siga engañando el mundo, la moda, tus amistades, tú mismo con razonamientos huecos. Esta lectura nos deja ver bien claro, que ni los corrompidos, impuros, explotadores, entrarán en el reino de Dios, y que si no nos apartamos de esa gente, terminaremos contagiándonos de sus males. Bien dice el dicho: dime con quién andas, y te diré quién terminarás siendo. No sé por qué, pero en muchos, existe la soberbia, de decir: a mí no me va a pasar. ¿Quién eres tú para que a ti no te pase? Atraviesa el periférico sin voltear a ver si viene carro y lo más seguro es que te van a atropellar, no porque digas a mí no me va a pasar, el carro no te va a atropellar, ni que fueras de plástico. Si no te alejas del pecado, del mundo y de la carne, terminarás atrapado por Satanás, destruyendo tu mundo y el de los que te rodean. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Por tanto, hagan morir lo que les queda de vida terrenal, es decir, inmoralidad, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y esa codicia con la que uno se hace esclavo de ídolos. Estas son las cosas que atraen los castigos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hagan morir, significa cortar el mal de cajón, no poco a poco. Esas personas que dicen me voy a quitar el vicio del cigarro, pero poco a poco, ¿sabes qué? Nunca se van a quitar nada. Es necesario hacer un alto en nuestra vida y analizar qué cosas tenemos todavía de vida terrenal. ¿Qué es vida terrenal? Escucha la lectura. Impurezas, inmoralidad, pasiones desordenadas, malos deseos y codicia. Revisa qué parte de tu vida todavía está apegada al mundo, al dinero, a los placeres, a los vicios, a la moda, etc. Porque mientras sigas con alguno de esos apegos, eres esclavo. Por eso Cristo Jesús quiere liberarte,
para que heredes junto con él, el reino de los cielos. Pero en esta vida, todo tiene precios y consecuencias, y no se puede chiflar y comer pinole. Así es que, si no haces morir lo que te queda de vida terrenal, Dios no puede vivir en ti, ni puede manifestarte su gloria, a través de su Espíritu Santo. Si no haces morir lo que te queda de vida terrenal, nunca vas a poder ver la vida celestial. ¿Acaso puedes con un ojo ver para arriba y con otro ojo para abajo? Claro que no. El que ve hacia abajo, deja de ver hacia arriba, y el que ve hacia arriba, forzosamente tiene que dejar de ver hacia abajo. Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Cuando vamos a entender que el mundo es nuestro enemigo y Dios es nuestro amigo? ¿Hasta cuándo nos vamos a convencer que sin Dios, somos presa del diablo, quien quiere destruirnos y condenarnos? Estamos a tiempo de arrepentirnos, mañana. Puede ser demasiado tarde. Haz un alto en tu vida y pregúntate: ¿dónde estoy yo frente a Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Dios está ocupando en mi vida el lugar que le corresponde? Nunca se te olvide que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Audio reflexión de la segunda lectura. Primer libro de Pedro. En esta segunda lectura, nos invita el apóstol Pedro a soportar con paciencia los sufrimientos que nos vienen por hacer el bien, y nos dice que esto es cosa agradable a los ojos de Dios. ¿A Dios le agrada nuestro sufrimiento? Claro que no. Para explicar mejor este texto, tenemos que distinguir entre eficiencia y fecundidad. Una madre puede ser eficiente, pero no fecunda. ¿Cómo es esto? Bueno, una mamá puede tener su casa súper limpia, la comida a sus horas, la ropa limpia y planchada, o sea, ser muy eficiente, pero hace todo renegando, quejándose, de mala gana. O sea, hace las cosas por amor, pero sin amor. En cambio, puede haber una mamá que no sea tan eficiente, pero sí fecunda, ya que hace todo con amor y por amor, dedica más tiempo a escuchar a Dios, a sus hijos, a su esposo. Cuando se hacen trabajos, renuncias, por amor y con amor, el sufrimiento no duele. En cambio, cuando se hace todo sin amor, el sufrimiento duele mucho. Por lo tanto, a Dios no le agrada que suframos, a Dios le agrada el amor con el que hacemos las cosas, porque haciendo las cosas con y por amor eliminamos el dolor del sufrimiento, y el sufrimiento se convierte en reto, enseñanza, que nos permite crecer y desarrollarnos cada día más y ser felices. Todo en esta vida tiene precios y consecuencias. Y uno de los precios que todos tenemos que pagar, si queremos ser buenos o malos, es el sufrimiento. Si quieres ser ratero o asesino, vas a sufrir; si quieres ser bueno y santo, vas a sufrir. El sufrimiento que viene por hacer las cosas mal, causa dolor, destruye y condena. En cambio, el sufrimiento que viene por hacer el bien, construye, edifica, no duele, nos permite crecer, desarrollarnos y ser felices. El sufrimiento se hace presente cuando tenemos que tomar la decisión de renunciar a bienes menores, por bienes mayores, cuando nos hacemos responsables de nuestra salvación o de nuestra condenación. Cuando nos resistimos a dar el paso en fe, para dejar las cosas del mundo y volar hacia las cosas de Dios. ¿Tú cómo estás enfrentando el sufrimiento? ¿Cómo estás enseñando a tus hijos a sufrir? ¿Constructiva o destructivamente? Y cuando se hizo grande el aguilucho, su padre le dijo: «Hijo mío, no todos nacen con alas. Y si bien es cierto que no tienes obligación de volar, opino que sería penoso que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado». «Pero yo no sé volar», contestó el hijo. «Ven», dijo el padre. Lo tomó de la mano y caminando lo llevó al borde del abismo en la montaña. «¿Ves, hijo? Este es el vacío. Cuando quieras podrás volar. Solo debes pararte aquí, respirar profundo, y saltar al abismo».
Una vez en el aire extenderás las alas y volarás. El hijo dudó. ¿Y si me caigo? Aunque te caigas no morirás, solo algunos machucones que te harán más fuerte para el siguiente intento, contestó el padre. El hijo volvió al pueblo, a sus amigos, a sus compañeros con los que había caminado toda su vida. Los más pequeños de mente dijeron: ¿Estás loco? ¿Para qué vas a volar? Tu padre está delirando. ¿Qué vas a buscar volando? ¿Por qué no te dejas de tonterías? Y además, ¿quién necesita volar? Los más lúcidos también sentían miedo. ¿Será cierto? ¿No será peligroso? ¿Por qué no empiezas despacio? En todo caso, prueba tirarte desde una escalera. O desde la copa de un árbol, pero, desde la cima. El joven decidió escuchar el consejo de quienes creía que lo querían. Subió a la copa de un árbol y con coraje saltó, desplegó sus alas, las agitó en el aire con todas sus fuerzas, pero igual, se precipitó a tierra, con un gran chichón en la frente se cruzó con su padre. Me mentiste. No puedo volar. Probé, y mira el golpe que me di. No soy como tú. Mis alas son de adorno, lloriqueó. Hijo mío, dijo el padre, para volar hay que crear el espacio de aire libre necesario para que las alas se desplieguen. Es como tirarse en un paracaídas, necesitas cierta altura antes de saltar. Para aprender a volar siempre hay que empezar corriendo un riesgo. Si uno no quiere correr riesgos, lo mejor será resignarse y seguir caminando como siempre. ¿Cuántos católicos por no correr el riesgo de creerle a Dios, por no dar el paso en fe hacia Cristo Jesús, se la pasan toda su vida caminando, pudiendo volar, creyéndole más a los miedosos, tibios y mediocres del mundo, llegando tarde o temprano a formar parte de sus filas, parte del montón y no del monte? Otros católicos, cuando dan el paso, quieren darlo a su manera, tratando de probar a Dios, con una fe mediocre, en lugar de creer de una manera total y absoluta en el amor, en la misericordia y en la sabiduría de Dios, se dan unas caídas y unos trancazos tremendos. Recuerda, resistencia, es persistencia, y solo en el abandono, viene la paz. Si tú no eres capaz de arriesgar tu nada en las manos de Dios, nunca vas a recibir de Él, el todo. Dar el paso en fe, significa poner toda tu vida en manos de Dios, sin condiciones. Significa obediencia ciega a sus mandatos, significa vivir siempre buscando agradar a Dios, haciendo en cada momento e instante de tu vida, su santa voluntad. Si tu vida está realmente en manos de Dios, no te preocupes, ocúpate, aprende a ser feliz con lo que tienes, en vez de estar viendo que no tienes para ser infeliz. Abandónate en el amor providente de Dios. Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, 28, nos dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Por lo tanto, un verdadero católico, nunca debe preguntar por qué, me sucede a mí esto o el otro, sino para qué, me sucede a mí esto o el otro. Saber aprender lecciones y ver en cada prueba o sufrimientos un medio para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, un reto que nos acerca más a nuestro ideal. Esta es la única manera de poder soportar con paciencia los sufrimientos que nos vienen, para que siguiendo las huellas de Cristo, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Ya que todos somos ovejas descarriadas, que hemos escuchado la voz del pastor, y hemos vuelto al guardián de nuestras vidas. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 3, versículo 17. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
En esta vida, si quieres ser bueno o malo, tienes que sufrir. Entendiendo por sufrimiento, el dolor que produce el tener que renunciar a bienes menor, por bienes mayores. Por ejemplo, la renuncia que tiene que hacer el que quiere ser mal o a las cosas buenas y al bien. Y la renuncia que tiene que hacer el que quiere ser bueno, de las cosas malas y el mal. Los rateros, las prostitutas, los asesinos, los homosexuales, sufren, pero para sufrir cada vez más, hasta terminar haciendo de su vida un infierno y asegurando ese infierno para la eternidad. Los buenos, sufren también, pero para sufrir cada vez menos, para dejar su mundo mejor, para construirse ellos y construir a los demás, para alcanzar en esta vida la paz, la felicidad, el amor y el día de mañana la eternidad. Ustedes me dirán cuál de estos dos sufrimientos tiene más sentido. El sufrimiento en tu vida, ¿qué sentido ha tenido en ti, en los demás, en el mundo que te rodea? ¿Eres de las personas que ha sufrido por hacer el bien y dejar tu mundo mejor, o eres de las personas que ha sufrido por hacer el mal y dejar tu mundo peor? Depende de tu respuesta, es el resultado de cuánto has abonado para asegurar el infierno y cuánto para asegurar cielo. Espero en Dios, que la balanza del sufrimiento en tu vida, se incline en la de los que han sufrido para hacer el bien. Y si no estás a tiempo, arrepiéntete y conviértete. Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Luego se escondió para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del reino y varios cortesanos pasaron por el camino y simplemente le dieron una vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, pudo lograrlo. Mientras recogía su carga de vegetales, notó una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino sabía lo que los otros nunca entendieron. Cada obstáculo representa una oportunidad para mejorar tu condición. No importa el sufrimiento que tengas que pasar para quitar las piedras del camino, el premio será la eternidad. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Juan capítulo 2, versículo 6. Vean en qué conoceremos que estamos en Jesucristo. El que dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro nos dice en esta segunda lectura, que sigamos las huellas de Cristo. Y ahora el apóstol Juan en esta cita, nos dice que si estamos en Jesucristo, debemos portarnos como Él se portó. Piensa, como padre, como madre, como hija de familia, como hermana, como jefe, como empleado, como servidor, etcétera, etcétera. ¿Te estás portando como Cristo se portaría si estuviera en tu lugar? Si tu respuesta es sí, felicidades. Estás cerca del reino de los cielos. Pero si tu respuesta es no, checa qué cambios tienes que hacer en tu vida, para que en esa área donde estás fallando, llegues a portarte como Cristo lo haría y así poder alcanzar la salvación y la santificación. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Que los bendiga el Dios de la paz que rescató entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, Pastor supremo de las ovejas, por haber derramado la sangre de la alianza eterna. Que les haga adquirir todo lo que es perfecto, para que así cumplan su voluntad, pues Él pone en nosotros lo que le agrada, por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué tenemos que hacer para seguir las huellas de Cristo?
escuchar su voz, dejar que Él sea nuestro pastor, que con su sangre, nos lave y nos purifique y derrame sobre nosotros su Espíritu Santo, para hacernos capaces de toda obra buena, y podamos así, cumplir su voluntad, y pueda Él así obrar en nosotros lo que le agrada. Para que seamos santos, felices, llenos de amor y que vivamos en paz. Quisiera compartir con ustedes una oración de la Madre Teresa de Calcuta. Oh Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma de tu espíritu y vida. Penétrame y aduéñate tan por completo de mí, que toda mi vida sea una irradiación de la tuya. Ilumina por mi medio y de tal manera toma posesión de mí, que cada alma con la que yo entre en contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Que al verme no me vea a mí sino a ti en mí. Permanece en mí. Así resplandeceré con tu mismo resplandor, y que mi resplandor sirva de luz para los demás, mi luz toda de ti vendrá, Jesús. Ni el más leve rayo será mío. Serás tú el que iluminarás a otros por mi medio. Sugiéreme la alabanza que más te agradará, iluminando a otros a mi alrededor. Que no lo pregone con palabras sino con mi ejemplo, con el influjo de lo que yo lleve a cabo, con el destello visible del amor que mi corazón saca de ti. Amén. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Juan. En este Evangelio, Cristo nos dice que Él es la puerta por la que se entra al redil. Esta puerta que es Cristo, muerto y resucitado, constituido Señor y Mesías, solo se abre para aquellos que escuchan su voz y obedecen sus mandatos. La afirmación de Cristo es categórica. No hay otro camino, otra puerta que lleve al Padre. Cristo, es el único camino, verdadero para llegar a la salvación, Cristo revelación del Padre, es la única puerta. Jesús construyó la puerta de la salvación mediante su crucifixión. Dios Padre le ha restituido todo, dándole el señorío de cuanto existe. Solo a través del bautismo se puede escuchar la voz de la puerta de la redención y recibir al Espíritu Santo. La fe entra a través del oído. La fe nace de la predicación de la palabra de Dios. Siendo esta palabra de Dios, tiene capacidad de cambiar los corazones. Pero hay que reconocer esta verdadera voz, pues hay el peligro de ir tras las voces de los ladrones y malhechores. ¿Cuáles son esas voces? La de todos aquellos que estando fuera de la Iglesia Católica, malinterpretan la Biblia y abusando de la ignorancia de los católicos, les hacen que abandonen la Iglesia, llevándolos por caminos llenos de mentira y error. Hay que familiarizarse con la sana doctrina transmitida por la Sagrada Escritura y custodiada por la Iglesia Católica. Hay que obedecer a la verdad que es Jesucristo para no ser presa de ladrones y malhechores. Este trozo del Evangelio es hermoso, y más hermoso cuando el Señor nos dice también que Él es el pastor y que nosotros somos sus ovejas. Y que para distinguir al ladrón del pastor, tenemos que ver, que el pastor entra por la puerta de la verdad, y el ladrón entra por el engaño de la mentira. El ladrón es el diablo, que nos seduce con los placeres y con los criterios del mundo, haciéndonos creer, que quiere proporcionarnos la felicidad, cuando en verdad lo que quiere es robarnos nuestra salvación para destruirnos y condenarnos. En cambio, Cristo, nos invita a dejar las mentiras del diablo, para empezar a escuchar la verdad de su palabra, para escuchar su voz, y seguirlo hacia la vida eterna. ¿Cómo saber si Cristo es mi pastor o no? Muy fácil, dejas que en todas tus empresas, vaya Cristo por delante. Si tu respuesta es sí, Cristo es tu pastor. Pero si en todas tus empresas, dejas que vaya por delante, la envidia, la ambición, la codicia, el enojo, la ira, el rencor, la morbosidad, el placer, etcétera, etcétera. Tu pastor es el diablo, y tú eres su oveja, porque escuchas su voz, y te dejas seducir por sus mentiras y engaños. Cristo dice claramente: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, porque me conocen. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Es esto realidad en tu vida? ¿Huyes del pecado, del mundo, del demonio y de la carne?
¿O estás huyendo de Dios, para entregarte a las mentiras del diablo? Recuerda, todo bautizado es oveja de Cristo, y solo Cristo te puede llevar a que tengas vida y la tengas en abundancia. Regresa al redil, nunca es tarde para hacerlo. Ven, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Las ovejas de Dios son las que escuchan la voz del pastor y le siguen, no las que quieran que el pastor escuche su voz para seguirlas. No es lo mismo seguir los pasos de Dios a querer que Dios siga mis pasos. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, cuando en realidad son lobos feroces. Ustedes los conocerán por sus frutos. No se sacan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el diablo vio que la salvación se había consumado, y el camino hacia el cielo se había abierto, y Cristo había enviado a sus apóstoles a anunciar la buena nueva. Al diablo, no le quedó otra cosa, que enviar él también profetas falsos, que disfrazados de ovejas, son en realidad lobos feroces. ¿Cómo distinguir a los verdaderos profetas, de los falsos profetas? Ustedes los conocerán por sus frutos. ¿Cuáles son esos frutos? El fruto del Espíritu Santo, se encuentra en Gálatas 5:22, donde nos dice que es caridad, alegría, paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. En cambio, nos dice la Escritura también cuál es el fruto del diablo en Gálatas 5:19. Libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, magia, odios, celos, violencia, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, desavenencias, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Checa frente a estas lecturas, los frutos de los que se dicen enviados de Dios, elegidos de Dios y sabrás si estos profetas vienen de parte de Dios o son profetas falsos, ovejas disfrazada que viene del diablo. Ahora checa también tus frutos son los de Dios o los del diablo. ¿Eres un católico verdadero o un católico falso? Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de San Marcos capítulo 12, versículo 28 al 29. Entonces se adelantó un maestro de la ley, que había escuchado la discusión. Al ver lo perfecta que era la respuesta de Jesús, le preguntó a su vez, ¿cuál de los mandamientos encabeza a los demás? Jesús contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es único Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mandamiento que encabeza a todos los demás es, escucha Israel, escúchenme. Solo los que escuchan la voz de Cristo, pueden ser ovejas de su redil. Cristo dice, mis ovejas, escuchan mi voz, conocen mi voz, me siguen. Nadie puede amar lo que no conoce, y la manera en que conocemos a los demás, es a través de sus palabras. Y la única manera de conocer a Cristo, es a través de su palabra. Por eso, solo el escuchar la palabra de Dios, nos va a permitir poder cumplir con el primer mandamiento, de amarlo con toda la mente, con toda la inteligencia y con todo el corazón y seguirlo. ¿Y qué es escuchar? Escuchar es hacer lo que dice la palabra de Dios, porque al ser solo oyentes más que querer engañar a Dios, nos engañamos a nosotros mismos. El que oye, y no practica lo que escucho, y no sigue al pastor, tiende tarde o temprano a extraviarse. El que oye y no hace vida la palabra de Dios, comete un pecado muy grave, el pecado de omisión, ya que, viendo no quiso ver, y oyendo no quiso oír. Pidámosle a Dios que nos haga sordos y ciegos para las cosas del mundo, del demonio y de la carne. Y que nos abra los ojos y los oídos, para escuchar su voz y seguirlo, haciendo vida su palabra y ordenando nuestra vida de acuerdo al Evangelio. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio.
Primer libro de Pedro capítulo 5, versículo 2 al 4. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado, cuidándolo no a la fuerza, sino con gusto a la manera de Dios. No piensen en alguna ganancia, sino háganlo con entrega generosa, no como si fueran dueños de los que están a su cargo, sino tratando de ser modelos del rebaño. Entonces, cuando aparezca el jefe de los pastores, ustedes recibirán a modo de corona la gloria que no pasa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo nos invita a compartir con Él, el pastoreo. Todos de una manera u otra, somos pastores, papá, mamá, jefes, de los que están a nuestro cargo, llámese hijos, pareja, empleados, hermanos, etc. Y Dios nos pide que seamos pastores como Él es pastor, siendo modelo y ejemplo para las ovejas. El día que nosotros seamos capaces de decirles a todos los que están a nuestro cargo, a partir de hoy trátame como yo te trato. Ese día seremos buenos pastores, como Cristo, que nos dio ejemplo para que le siguiéramos. Pero si somos del estilo de los fariseos, de los que Jesús terminó diciendo, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Somos solo ladrones, instrumentos de confusión y desorientación para los que nos rodean. Y qué lástima. Saber dónde está el bien, enseñarle a los demás los caminos de salvación, y al final nosotros ser eliminados, porque no hicimos vida lo que enseñamos y predicamos. Ver cómo los que estaban a nuestro cargo, gracias a nuestra enseñanza, a nuestra predicación alcanzaron la salvación y la vida eterna y nosotros en cambio, nos quedamos en el infierno, lamentando nuestra falta de sabiduría, por no haber llevado a la práctica, y haber hecho vida a la palabra de Dios. Una madre se acercó a Gandhi para que convenciera a su hija y la persuadiera de la nociva costumbre de comer dulces. Gandhi le dijo: tráeme a tu hija dentro de 3 semanas, y entonces le hablaré. La madre volvió después de 3 semanas, y el maestro le habló a la muchacha, acerca de que era nocivo comer dulces. La madre preguntó a Gandhi por qué no le dijo eso mismo cuando se la trajo por primera vez. Hace 3 semanas, le explicó Gandhi, yo mismo era muy aficionado a comer cosas dulces. Cristo siempre fue catalogado en su época, como alguien que habla con autoridad. ¿Esto qué significa? Que lo que hablaba lo respaldaba con sus hechos, con su vida. Si una mamá le dice a su hijo no mientas, y luego le dice, cuando venga tu papá vamos a mentirle y a decirle que en lugar de ir con tu abuelita, fuimos al mercado. Lo único que va a lograr en el futuro, es perder la autoridad y confundir a su hijo acerca de lo que es la verdad. Los pastores que piensan de una manera, sienten de otra, hablan de otra y viven de otra, están desintegrados y desintegran a las ovejas que les han sido confiadas. Las personas encargadas de mandar, que no viven lo que ordenan, pierden autoridad. Para poder ser un buen pastor, necesitamos imitar a Cristo, que lo que sentía, lo que pensaba, lo que hablaba, lo vivía, era un hombre íntegro. Necesitamos unidad de vida, para llegar a ser personas íntegras, que sirvan también como instrumento de integración para los demás. Que Dios nos permita ser ovejas dignas de su rebaño y que nos permita ser pastores, dignos del ministerio que Él nos ha conferido, para poder entrar por la puerta de la salvación. Y que cuando venga Cristo, nos encuentre cumpliendo con la parte que nos toca, de la mejor manera posible. Oremos por las misiones que tenemos en puerta. Camichines, Estanzuela, El Salitre primero, El Salitre y San Pablo, para que Dios siga derramando su Espíritu Santo en abundancia, llenándonos de gracia y bendición. En especial oremos para que todos los que han sido invitados por Dios, den una respuesta generosa. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo Durán, por el Padre del Crucero, por los hijos de Silvia, por Emérita, por Alma, por María Bando, por Betty, por Eli, por Mago Gómez, María Elena Zavala, por Olga, por Gerardo, por Guadalupe Velasco,
por Ángeles Pérez, por Oli, por Víctor, por Stoyan, por Vicky. De manera especial pido oración por mi hija Clara y por su futuro bebé, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor Jesús remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de radio en Nueva York, para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, nos siga llenando a todos los que participamos de amor, fe, esperanza y sabiduría. Aviso a los coordinadores. Junta de evaluación y preparación el próximo martes 9 de mayo a las 4 de la tarde. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.